frente la controversial crisis del Caldas a sus 36 años. Efectivamente, hoy vamos a recorrer un escenario que se inició precisamente por la incursión de una corbeta o de una unidad de marina militar que cruzó el paralelo de Castillete rumbo al sur y se ubicó en el Golfo de Venezuela. Este momento, este incidente, logró poner en un vilo las relaciones colombo-venezolanas. Sus protagonistas, o sus principales protagonistas, fueron el doctor Jaime Lucinchi, presidente constitucional para el momento, y su homólogo colombiano, el ingeniero Virgilio Barco. Como abogado maritimista, como profesora de posgrado de Derecho Marítimo, pero también como venezolana, poderme documentar de un incidente o de un suceso que ocurre o que tiene como escenario el mar, siempre resulta un privilegio, porque efectivamente tenemos un compromiso con los alumnos, con nuestras cátedras universitarias, y pocas veces tenemos la posibilidad en estos salones de clase de conocer tantos detalles sobre una problemática tan importante y que registró un momento grave y peligroso dentro de nuestro mundo político, militar y diplomático. Efectivamente, como señalaba y veíamos en el video sobre este libro, sobre esta crisis, se han escrito muchos libros, pero hoy tenemos la oportunidad de tener en esta sala, acompañándonos, al autor de 2 libros, precisamente La historia secreta y La crisis del Caldas desclasificada. Debo confesar que tuve la oportunidad de leer estos 2 libros antes de participar en la moderación de este encuentro, y esto ha sido realmente un privilegio porque he estado en contacto con una serie de testimoniales, de documentos y sobre todo de análisis y reflexiones que seguramente ustedes van a poder escuchar en la mañana de hoy de forma directa. Por lo tanto, sabiendo que existen otros autores, hoy le hemos pedido precisamente al doctor Jesús Aveledo Urdaneta, quien es abogado, historiador, y ha dedicado parte de su vida a la investigación de este problema, de esta crisis o de este incidente, como se ha denominado, para que desde su visión y su óptica nos cuente cómo fue el ambiente, el escenario y esos detalles que definitivamente ha tenido a bien reflejar en sus libros. Bienvenido al doctor Jesús Aveledo a su casa de estudio. Estudié en esta casa de estudio también, estudié aquí y estudié en la Universidad Católica, de manera que estar aquí el día de hoy es volver a mi alma mater. Aquí comencé yo mis estudios universitarios hace ya mucho tiempo. Bueno, ante todo quiero agradecer la asistencia de todos ustedes que están acá, la doctora María Gracia Blanco, quien ha sido la organizadora de este evento, ha puesto un esfuerzo grande ya desde hace 3 meses organizando para que esto se diera como realidad. Yo, como ustedes saben, yo no vivo acá, vivo en Estados Unidos, y vine hoy a bautizar y a presentar este segundo libro, que ahora les voy a hablar de él y de qué se trata cada uno de los libros. Igual quiero agradecer a los ponentes, al doctor Jesús Ávila, también autoridad de la Universidad Metropolitana, por estar acá acompañándonos a nosotros, al vicealmirante Jesús Briceño García, quien participó activamente en estos hechos, al embajador Leandro Area, yo creo que uno de los más expertos venezolanos en materia de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que ha publicado múltiples libros y quien ha sido mi tutor en estos 2 libros y quien me ha ayudado muchísimo en esta investigación. Yo, antes de comenzar el día de hoy, yo quiero hacer un homenaje y le voy a pedir que por favor se levante a los oficiales que están acá para darles un aplauso, que participaron en la crisis del Caldas. Por favor, levántense para darles un aplauso a todos los que participaron.
hay para un ser humano es servir a su país. Yo nací en los Estados Unidos de América cuando mi padre estaba sirviendo a su país. Nací en la base aérea de Nellis Air Force Base. Mi padre se estaba entrenando allí como piloto de caza en su momento, y esa es la razón por la cual yo nací en Estados Unidos. Igual soy venezolano de nacimiento porque mi padre y mi madre son venezolanos. Así que siempre lo digo con mucho orgullo, servir a la nación es una de las cosas más importantes que hay. Muchos van a preguntar, bueno, ¿y el doctor Aveledo por qué ha escrito 2 libros de este tema? ¿Cuál es la razón por la cual él ha escrito 2 libros de este tema? Les voy a contar las razones. El primer libro, que se titula La historia secreta, está escrita por los protagonistas. Entrevisté a cada uno de los protagonistas de este hecho, del lado colombiano y del lado venezolano, que participaron activamente en esta crisis, y ahí están los testimonios históricos de ellos. Ese primer libro está contado por sus protagonistas. Y ese segundo libro que tenemos el día de hoy acá se titula La crisis de la corbeta Caldas desclasificada. Y ustedes van a preguntar, ¿y por qué desclasificada? Este libro está escrito absolutamente por mí, el otro libro fue escrito por los protagonistas. Yo obviamente que lo guié y lo hice en una obra, pero está escrito por sus protagonistas. Yo soy ciudadano norteamericano, nací en Estados Unidos, y como ciudadano norteamericano le pedí, hay una ley norteamericana que se denomina el Freedom Information Act, que es una ley norteamericana donde cualquier ciudadano puede pedirle al gobierno de los Estados Unidos toda la documentación secreta que tenga el gobierno americano de cualquier crisis que haya existido y que ellos hayan investigado. Entonces, los documentos que están allí se dio el tiempo para que yo los pudiera publicar. Bueno, lo primero, Venezuela y Colombia, países fronterizos, desde 1830, de la disolución de la Gran Colombia, hemos tenido pues incidentes fronterizos que se agudizaron en el siglo pasado, se agudizaron con la primera crisis que tuvimos fuerte con Colombia, que fue la crisis de 1952 con los monjes, el territorio de los monjes en Venezuela. Eso está descrito en este libro y ahí están todos los documentos desclasificados de lo que ocurrió en esa crisis en 1952 entre Venezuela y Colombia, que le dio a Venezuela la soberanía para que tuviera esas aguas allí y tuviera los monjes la soberanía venezolana, que más adelante hablaremos de eso. En este libro de la crisis de la corbeta Caldas desclasificada, por primera vez en la historia se va a hablar de una crisis que nadie habló, que fue en 1971, un incidente similar al que tuvimos con el Caldas de 1987, cuando un submarino venezolano, navegando hacia los monjes, se tropieza en aguas venezolanas con una corbeta también similar, un barco, el Almirante Padilla, un buque que se denominó el Almirante Padilla, y allí es la primera vez que Colombia me entrega los documentos desclasificados de esa crisis, y están hechos públicos en este libro. Tuve la oportunidad de entrevistar al último sobreviviente que estuvo a bordo del submarino venezolano, que se tropezó en el viaje hacia los monjes, saliendo del puerto de Maracaibo, que se encontró obviamente con ese buque colombiano, y eso generó una crisis que nunca ha sido estudiada, nunca ha sido publicada. En este libro tienen todos esos documentos desclasificados. En esa investigación también que hice, pues obviamente ante el gobierno norteamericano, en la Biblioteca del Congreso y en muchos lugares, inclusive obviamente todas las comunicaciones que tenía la embajada norteamericana. La embajada norteamericana de cualquier país del mundo, cuando hay una crisis, tiene sus oídos puestos porque obviamente le interesan las relaciones de sus países con sus vecinos. En esa desclasificación de documentos pedí los documentos del gobierno americano cuando en 1900, después de esa crisis que hubo entre Venezuela y Colombia, donde Colombia se nos adelanta a comprar aviones Mirage franceses y sorprende a Venezuela porque adelanta la compra de un armamento que no era en aquel momento disponible para Latinoamérica. Y en esos documentos secretos y desclasificados de aquella crisis sale cuando Venezuela intentó comprar los aviones norteamericanos Phantom para la época. En 1972 Venezuela intentó secretamente dialogar y mandar una delegación venezolana muy discreta a pedirle al gobierno americano que le vendiera los aviones y que le hubiera dado la supremacía aérea en toda Latinoamérica, porque eran el avión de primera línea, que era el F-4, que era el Phantom F-4 que venía de la guerra de Vietnam con mucho éxito. ¿Qué da inicio a esta crisis? Alguien me va a preguntar, ¿qué ocurre? ¿Cuáles fueron los detonantes de esta crisis? ¿Por qué esta crisis ocurrió? La crisis ocurre por lo siguiente. En 1980 fracasan las conversaciones, lo que iba a ser el acuerdo que iba a lograr Venezuela y Colombia con el fallido acuerdo de la hipótesis de Caraballeda.
Venezuela y Colombia, en octubre de 1980, se solucionan aquellas comisiones sin llegar a su objetivo, que era un acuerdo para poder delimitar las aguas del Golfo de Venezuela, porque obviamente Colombia tiene allí, tiene pues obviamente una frontera marítima, y eso hay que solucionarlo, y de alguna manera en algún momento tendrá que ser solucionado. En 1980 se paraliza, lo quiero ubicar históricamente allí para que lo vean. Recuerden esta fecha, 1980, Venezuela, se congelan esas decisiones, el presidente Luis Herrera suspende las conversaciones, pregunta a las Fuerzas Armadas de Venezuela, esto no vamos a entrar a hablar aquí porque está en el libro, si obviamente puede seguir adelante las conversaciones, y eso se suspende en un acto que hubo en la Academia Militar con muchos de los militares de aquella época, que no vamos a entrar en detalle hoy aquí, y lamentablemente o positivamente aquello se suspendió. Desde 1980 hasta 1986, que llega el presidente Barco a la presidencia, Virgilio Barco, ingeniero graduado en el MIT, llega a la presidencia de Colombia, y en sus discursos políticos que pasaron desapercibidos por Venezuela, empieza a manifestar que en algún momento, si él llega a ser presidente, tiene que solventar y solucionar los problemas limítrofes que tiene con sus vecinos. Cuando él manifiesta esto, obviamente se estaba refiriendo a Venezuela. Entonces lo quiero ubicar: en agosto de 1986 asume la presidencia de Colombia Virgilio Barco. Inmediatamente designa a la persona que ha participado en todas las conversaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, que es el coronel, que lo hace canciller, Londoño Paredes, Julio Londoño Paredes. En agosto, cuando Barco asume la presidencia, designa a Julio Londoño, una persona experta en la materia de límite de Colombia, y obviamente esto hace un cambio y un giro a las relaciones entre Colombia y Venezuela, porque designan como canciller a un coronel experto en temas limítrofes con Venezuela, y que había participado en las conversaciones de Roma de 1968-69, y que había participado en todo lo que se llevó a cabo desde 1938 en adelante, e inclusive en la fallida hipótesis de Caraballeda. Este hecho pasa desapercibido para Venezuela en cierto modo, y ahora esto que les voy a hablar sí es secreto, y ahora sí lo puedo divulgar. En noviembre de 1986, el canciller colombiano Julio Londoño Paredes invita al canciller venezolano, en aquel momento el canciller Simón Alberto Consalvi, lo invitan a Bogotá. En esa visita que va a hacer el canciller venezolano para tratar de reactivar las conversaciones entre Venezuela y Colombia, una de las consideraciones que le indica el presidente Lucinchi para que se dé esa visita es que no se toque el diferendo colombo-venezolano. En esa visita se puede hablar de todo, pero que por favor lo dice expresamente al presidente Barco, y se lo manifiesta expresamente al canciller Londoño, de que no se puede tratar el tema del Golfo, porque Venezuela y Colombia tienen una serie de problemas, y no es solamente el problema del Golfo. Bueno, en esa misión fue el vicealmirante Hermano Universitario, mi gran amigo, a quien he entrevistado para los dos libros. Era el director de inteligencia militar de aquella época. En aquella época la inteligencia militar era diferente, era una inteligencia estratégica. Ustedes saben lo que yo quiero decir con eso. De manera que él acompaña en la misión, el presidente le asigna, le dice: usted tiene que acompañar al canciller venezolano en esta misión a Colombia. Estando en Colombia, ellos dos, él fue a asuntos militares, y el canciller, estando en Colombia, el canciller venezolano, reunido con el canciller colombiano, ocurre un hecho muy poco divulgado, y que se lo cuento aquí, y en el libro está explicado con todo detalle. El presidente Barco cita, estando en Bogotá, al canciller Consalvi a su despacho presidencial, y le entrega una carta para el presidente Lucinchi. En esa carta que le entrega al presidente Lucinchi, el tema que es una carta privada, que sí existió, le manifiesta que quiere dialogar con Venezuela para reactivar el problema del Golfo de Venezuela. Esa carta la recibió el presidente, un gran disgusto. Entrevisté al presidente Lucinchi, obviamente que lo entrevisté, y entrevisté obviamente al canciller Consalvi, ambos ya fallecidos, y esa carta existió. Y esa carta nunca se contestó, y el presidente y el canciller agarraron una gran carretera, porque evidentemente se violentó expresamente, el Estado colombiano violentó expresamente lo que había pedido para que se diera esa visita.
Otro de los temas controversiales que están en este libro desclasificado ya para ustedes es esto que yo les voy a comentar el día de hoy. Las razones: en 1980 los Estados Unidos, el Congreso norteamericano, con la aprobación del Congreso y en un gran debate, deciden vender a Venezuela el avión más poderoso para la época que tenía la Fuerza Armada Americana, en este caso la Fuerza Aérea Americana, que eran los F-16. Ese era el avión que solamente los Estados Unidos lo operaba y la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, eran los únicos que operaban ese avión, y Venezuela intenta comprar y compró efectivamente los aviones F-16. Ahí van a ocurrir 5 episodios desclasificados que les voy a contar ahorita. Esta es la parte secreta desclasificada. La primera parte era que en aquel momento veníamos de la guerra venía la guerra de las Malvinas, que muchos de ustedes van a recordar. Y en aquel momento de la guerra de las Malvinas, Venezuela estaba comprando los F-16 en aquel momento, y Venezuela hace un envío a Argentina de una serie de artículos militares en una misión secreta, o un avión venezolano de transporte, a Buenos Aires, Argentina, a llevar una serie de equipos, logística, etcétera, y eso fue seguido de cerca por el gobierno norteamericano. Ese avión paró en Brasil, ese avión paró después a aprovisionarse de combustible en Paraguay, y en todos esos lugares estaba monitoreado por el gobierno de Estados Unidos, que obviamente estaba aliado a su gran aliado, que era Inglaterra, en la OTAN. Y ellos estaban siguiendo ese avión y viendo qué era lo que tenía ese avión adentro. Eso creaba un problema grave para Venezuela. ¿Por qué? Porque eso podía paralizar la venta de los aviones F-16. Eso fue un problema de Estado bastante grave. Y la otra consecuencia fue que en las cláusulas secretas del gobierno norteamericano para la venta de los aviones a Venezuela, hay una cláusula secreta donde dice que esos aviones no pueden ser utilizados para que Venezuela resuelva sus problemas limítrofes. Esos aviones fueron vendidos a Venezuela por una razón específica. En cierto modo, había un problema en aquel momento donde estaba un eje, que era el eje Nicaragua, la revolución sandinista, Cuba, que se había aprovisionado con aviones MiG-23 para la época muy poderosos, ya superaban esos aviones a la aviación de combate venezolana, y teníamos un desarrollo que se estaban haciendo la construcción no solamente de la pista, una pista en Grenada, a escasos kilómetros de acá de Venezuela, y Estados Unidos estaba investigando todo lo que estaba ocurriendo, que era el Caribe Rojo, como se llama, que es mi próximo libro, que se llama Misiones Secretas, el Caribe Rojo, que va a incluir que hizo la CIA en ese periodo, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el periodo entre 1978 y que termina en 1983 con la invasión a Grenada. En ese momento, el uso de esos aviones era si había una hipótesis de guerra en el Caribe para utilizarlo contra Cuba y contra Grenada, e inclusive contra Nicaragua. Por el radio de acción que tenían los aviones y de una serie de cosas técnicas que ustedes van a ver allí, esos aviones se venden acá. Pero había otro problema más grave. El gobierno americano había detectado 21 pistas en el Esequibo. Habían 21 pistas en el Esequibo en reclamación. En ese territorio de reclamación habían 21 pistas donde en algunos momentos operaban aviones cubanos de transporte para trasladar tropas y materiales y provisiones logísticas a Angola. Y esos aviones paraban allí, y el gobierno norteamericano tenía identificadas cuáles eran las pistas que habían que iban a ser utilizadas. Eso está todo contenido en ese capítulo como tal, que los invito a leerlo. ¿Fue planificada la crisis de la corbeta Caldas? Sí fue planificada. No fue un incidente, como lo describe Colombia o como lo hacen ver las autoridades de Colombia. Y les voy a decir por qué fue planificada la crisis de la corbeta Caldas. La designación de Londoño es uno de los puntos, y uno de los puntos más importantes del análisis de las comunicaciones, que ahora más adelante les voy a contar por qué. Venezuela tenía intervenidas esas comunicaciones y los Estados Unidos tenían intervenidas las comunicaciones de lo que estaba ocurriendo en el Golfo. El discurso, lo que hablaba el capitán García Torres, que era el capitán de la corbeta colombiana Caldas, era un discurso que había sido escrito. Lo que él decía, el patrón que él estaba describiendo en el Golfo, era un patrón premeditado para crear un incidente internacional
y hacer culpable a Venezuela de que Venezuela había iniciado una guerra o una crisis contra Colombia. Esa es la razón del patrón que él dibuja allí. Él está haciendo un patrón donde penetran las aguas de Venezuela, aparte pasa algo más grave que es la penetración del paralelo de Cantillente, y aparte ese recorrido que prácticamente le está haciendo allí está simulando lo que hubiera sido el acuerdo de Caraballero. Entonces sí fue planificada. ¿Cuál fue el hecho más grave que ocurrió? Bueno, el relevo de la corbeta Caldas. La corbeta Caldas entra ahí a esas aguas del Golfo de Venezuela y no solamente que entró, sino que no fue un incidente, sino que fue relevada por una corbeta que era la Independiente, donde sí estaba completamente armada. La corbeta misilística Caldas, inicialmente, toda la evaluación que hizo la inteligencia venezolana, las fotos aéreas que se tenían y la evaluación de algo que ahora más adelante les voy a contar, que es secreto, pero que ya lo puedo contar, van a darse cuenta que la corbeta estaba plenamente armada. Este hecho fue un hecho bastante grave. Ahí tienen ustedes lo que es para que se ubiquen en el área. Hoy tenemos expertos en esta materia, yo vengo a hablarles solo secretos, acuérdense. Ahí se ubican ustedes dónde está el paralelo de Cantillente, quería mostrárselo, dónde están los monjes, ubíquense allí, y cuál es la penetración que se hace por debajo de ese paralelo que Venezuela custodia, donde la corbeta se ubica. Eso para que tengan una ubicación del mapa de lo que ocurrió allí y lo grave que fue. Uno de los hechos más graves que ocurrieron durante la crisis y que llamó la atención de Venezuela inmediatamente que se inicia la crisis fue la presencia de un escuadrón de aviones F-16 norteamericanos en bases colombianas. Dentro del territorio colombiano, en la principal base de Colombia, Venezuela detecta por su inteligencia estratégica de aquel momento que hay la presencia de aviones armados militares norteamericanos en una base aérea de Colombia, lo que le agregaba un hecho mayor a la crisis. Esto le agregaba y le ponía a la crisis un hecho mucho mayor para el alto mando militar venezolano en aquel momento, para la dirección de inteligencia venezolana en aquel momento y para el presidente Lucinchi. ¿Qué hacían esos aviones allí? Eso, por comunicaciones secretas, se pasa esa información al gobierno de Colombia, pero se habla directamente con el gobierno norteamericano, con el embajador norteamericano aquí en Venezuela. Mi padre para la época era, muchos de los que están aquí lo saben, no fue el que me dio los secretos, porque él murió ya hace muchos años. Era el comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela. Fue a hablar con el embajador Otto Reich, mi gran amigo, el embajador norteamericano Otto Reich, quien también participa del libro y me da toda la información. Y pide que por favor, que qué hacen esos aviones allí. El gobierno norteamericano contesta que esos aviones estaban en un ejercicio preprogramado, que estaban en Panamá y que entraron a esa base militar porque era un ejercicio preprogramado con la Fuerza Aérea colombiana. Eso le pide el presidente Lucinchi al presidente Reagan que por favor saque esos aviones de allí, de Colombia, porque pueden generar un problema más a la crisis, y en efecto así se hizo. Inmediatamente que Venezuela pidió eso al gobierno norteamericano, esos aviones abandonan el territorio colombiano, lo que hubiera sido un agravante si Venezuela atacaba a Colombia, o lo que hubiera pasado allí, en cualquier situación que hubiera pasado, o qué detonante hubiera sido eso con esos aviones armados norteamericanos dentro del territorio. Otro de los secretos, puedo divulgar como ciudadano norteamericano, no hay nada secreto, pero esto pasó hace 36 años ya, estaban o no armados los F-16 venezolanos. Hay una gran polémica en la historia de Venezuela y en todos los ambientes de que si Venezuela con los Estados Unidos vendió armados o desarmados esos aviones a Venezuela. Esa es una de las grandes incógnitas que hubo. Todo el mundo me preguntaba, ¿estaban o no estaban armados? Sí estaban armados los aviones F-16. Los aviones F-16 de aquel momento estaban armados con algunas capacidades que había limitado. El gobierno está en esos documentos ahí secretos, no se los pierdan de leer porque es interesantísima la historia, donde el gobierno venezolano le había pedido al gobierno norteamericano que le diera un misil todo aspecto. Era un misil, los misiles tienen una forma de funcionar, y el gobierno venezolano había pedido al gobierno norteamericano que le dieran los misiles de más capacidad para armar a los F-16. Esos misiles el gobierno norteamericano los niega en aquel momento, en el momento de la compra y antes de la crisis, porque solamente ese misil lo utilizaba la OTAN, solamente lo utilizaba la OTAN y lo utilizaba los Estados Unidos, de manera que eso tiene unos códigos adentro que pudieran haberse perdido, extraviados, y el gobierno niega la compra, el gobierno americano niega la venta a Venezuela de eso. Pero los aviones F-16 sí estaban armados. No tenían ningún misil antibuque para el momento. Para el momento de la crisis no existía un misil antibuque. Mucha gente también se pregunta eso, y hay un capítulo
dedicado a todo lo que es los misiles, y les puedo decir como ciudadano norteamericano que los aviones venezolanos no tenían la posibilidad de poder portar en aquel momento un misil antibuque. Aquí viene uno de los temas más interesantes de esta historia, y esto también es secreto, no está publicado en el libro, pero ahí pueden leer parte de ello. Se habló mucho de la presencia de submarinos en el Golfo de Venezuela. Aquí hay un experto en ese tema. Las aguas del Golfo de Venezuela son poco profundas, ahí no puede operar un submarino como tal. El desplazamiento de un submarino en las aguas del Golfo de Venezuela hacia la parte baja del Golfo de Venezuela, por debajo del paralelo Castillete, se hace compleja la operación allí por la profundidad que tienen las aguas. Se habló del lado colombiano de que Colombia había metido submarinos enanos. Submarinos enanos son submarinos para gente incursores. Eso hubiera sido una misión suicida, porque todo el Golfo de Venezuela estaba torbado por la Armada venezolana. Entonces eso es una mentira de Colombia. No entraron submarinos colombianos al Golfo de Venezuela. Los dos submarinos venezolanos estaban plenamente operativos. Y los dos submarinos, no me lo dijo Venezuela, la ubicación de los submarinos venezolanos, a través de la documentación desclasificada, yo obtuve la posición donde estaban los submarinos venezolanos. Estaban plenamente operativos y estaban allá adentro. Y entrevisté al capitán de uno de los submarinos que más activamente participó allí. Pero aquí viene el hecho más importante que les voy a comunicar ahora, la parte secreta que ustedes quieren oír. La inteligencia de aquella época estratégica venezolana había detectado que por el canal de Panamá había cruzado en aquel momento un submarino nuclear norteamericano. El submarino nuclear norteamericano tiene un desplazamiento, para que tengan una idea, el submarino venezolano tenía un desplazamiento de unos nudos y este triplicaba la velocidad de lo que estaba ocurriendo ahí. Les voy a decir por qué. Estando ahí abajo en inteligencia pasiva el submarino venezolano, a las aguas fronterizas del Golfo, nunca entró a Venezuela, llegó un submarino nuclear norteamericano. Ese submarino nuclear norteamericano, eso está escrito en el libro también, llegó a monitorear la crisis. Estuvo de inteligencia pasiva metido al norte de los Monjes, no en aguas venezolanas, sino en aguas internacionales, viendo todo lo que ocurría y escuchando todo lo que ahí ocurría. El submarino venezolano detectó la traza del submarino norteamericano. Y en el momento que detecta la traza dice que hay dos posibilidades: o es un submarino norteamericano o es un submarino soviético, que operan en las aguas del Caribe también. En aquel momento operaban en las aguas del Caribe. Finalmente les digo que era un submarino norteamericano. Imagínense ustedes el lío que se hubiera formado que los dos principales miembros del grupo Contadora para llevar la paz a Centroamérica se metieran en una guerra. Submarino venezolano versus submarinos colombianos. Solamente operaba un submarino colombiano para el momento. Colombia tenía dos submarinos, tiene tres, tenía dos submarinos en aquel momento, más esos submarinos enanos. Los submarinos enanos son unos submarinos italianos que ellos tenían que, para meter incursores. No hubo presencia de submarinos colombianos ni cerca del Golfo de Venezuela. No hubo, hay una teoría que vieron un periscopio, se vio o no se vio un periscopio. Si se vio un periscopio allí, que no se vio un periscopio allí, algunos de la parte venezolana detectaron que había un periscopio, era de un submarino, o el propio nuestro, o era de un submarino norteamericano. Pero ahí no estaban los submarinos colombianos, no estaban allí operando, ni cerca de allí. En algún momento, a la corveta Independiente, hasta un punto lejano, pero dentro del agua colombiana, sí escoltó a la corveta Independiente. Un submarino colombiano, submarino Tayrona, escoltó a un punto determinado a la corveta. ¿Hubo o no hubo ultimátum? El gobierno de Colombia y todas las autoridades de Colombia niegan que hubo un ultimátum. Dicen que eso no existió. Colombia dice, las autoridades colombianas dicen que eso se resolvió porque el canciller colombiano o el embajador de Colombia aquí, Gómez Barrero, llamó a la casa de Consalvi, que Consalvi no le quería atender el teléfono, cosa que es falsa, porque en todo momento las autoridades venezolanas querían hablar con las autoridades de Colombia. En todo momento el comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela quería comunicarse con el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia y no le atendía el teléfono. Y así ocurrió a todos los niveles. El ministro de la Defensa de Venezuela quería hablar con el ministro de Defensa de Colombia y las conversaciones nunca se dieron. Entonces, a la pregunta si hubo o no hubo ultimátum, sí hubo ultimátum. La versión colombiana es que el embajador Gómez Barrero, una versión infantil, llamó aquí a la casa llamó a la casa de Consalvi
y la señora que atendía la casa Consalvi era la señora de servicio, era colombiana. Y entonces lo que lo oyó hablar, ay señor embajador, venga, yo le pongo al canciller. Eso no se resolvió de esa manera. Sería absurdo pensar que una crisis de la magnitud que estuvo a punto de Venezuela y Colombia de ir a la guerra se iba a resolver por una llamada que la señora que atendía, la señora de servicio, que estaba cumpliendo su papel, le pasara el teléfono a Consalvi. Absurdo pensar que de esa manera, y eso es lo que repiten las autoridades colombianas. Las autoridades colombianas dicen que esto fue un incidente. Esto no fue un incidente. No fue un incidente. Un incidente es algo que ocurre, vean la definición de lo que es un incidente. Esto fue más allá de un incidente. Esto fue un hecho irresponsable que no se debe repetir, que casi llevó a la guerra a dos países hermanos como Venezuela y Colombia. Entonces esto no se puede calificar como un mero incidente. ¿Hubo ultimátum? Sí hubo un ultimátum. El presidente Lucinchi, el día domingo, para ubicarlo, la crisis se solucionó el martes 18, en la madrugada, para amanecer martes 18. El día 16 domingo, el presidente Lucinchi le pide a León Febres Cordero, gran amigo de él, el presidente de Ecuador, donde le dice, tiene que hablar con Virgilio Barco porque tienen 48 horas para que desalojar la corbeta del Golfo. Ya el aparato militar venezolano está en acción, ya yo esta crisis no la puedo detener. Ya yo di la orden a las Fuerzas Armadas venezolanas de desplazarse, donde ustedes tienen 10 días un barco metido en nuestro territorio y ese barco tiene que salir de ahí. Y se comunica ese ultimátum a León Febres Cordero. León Febres Cordero llama al presidente Barco y le comunica esto al presidente Barco. En uno de los foros que yo participé el año pasado se hizo un foro, un gran foro de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, donde designaron a 2 venezolanos para participar del lado venezolano. Fuimos el embajador Alejandro Area y yo, por los representantes por Venezuela, para esa conferencia, y del lado colombiano estaba el ministro colombiano Jorge Bendeco Ribella, mi gran amigo, autor del libro que lo recomiendo, que se titula La corbeta solitaria, y el embajador me va a recordar ahorita el nombre del ministro de comunicaciones de Barco. Eso está elevado en YouTube, lo pueden ver en YouTube, esa cuestión. No sé, doctor Area, pero no es que lo... Cepeda Ulloa. El ministro más importante de esta crisis, después de Londoño, fue Cepeda Ulloa, porque era el ministro que pasó el último día del ultimátum con Barco. Virgilio Barco, Londoño y Cepeda Ulloa. Se le comunica al presidente, el presidente se reúne con sus Fuerzas Armadas colombianas, el presidente Barco, y tiene que tomar una decisión: o va a la guerra o retira la corbeta de Caldas, no, la independiente, la que había relevado, o vamos a la guerra o retiran eso de ahí. Pasada la crisis, ahora lo puedo contar, en aquel momento no lo podía contar, pasada la crisis, en febrero de 1988, mi gran amigo, y también tiene un capítulo en el libro, el almirante Huici Clavier, era director de la Academia Naval de Venezuela, y va a hacer una visita a Ecuador, porque se graduaba un cadete venezolano en la Academia Naval del Ecuador, y va a hacer una visita porque se graduaba con honores, y bueno, fue allá. Y en el protocolo no estaba para él verse con el ministro de la Defensa en una cena que había, o verse con el comandante, estaba sentado con el director de la Academia Naval de Ecuador, y el presidente Febres Cordero, después que se tomó unos tragos, después de tomarse unos tragos ahí en la graduación de la Academia con la OES, le dice, por favor dígale, yo creo que el almirante se siente aquí. Entonces, hablando con el almirante, le digo, yo le voy a hacer una confesión de Estado, pero más que una confesión de Estado es una infidencia, porque este es un secreto que no sabe ni mi mujer. Y le comenta, le dijo, yo fui quien le transmitió el ultimátum al presidente León Febres, al presidente Virgilio Barco. Si hubo un ultimátum, ese ultimátum fue transmitido por una llamada que hace León Febres Cordero al presidente Barco, donde le dice, si a las 12 de la noche amanecía la primera hora del martes 18 de agosto de 1987, ustedes no sale esa corbeta de ahí, yo la tengo que hundir, tengo que proceder militarmente contra ella, tengo que desalojarla. Esa es la razón que ustedes se van a preguntar, ¿por qué el presidente de Colombia se dirige a Colombia a las 11:45 de la noche del lunes? A las 11:45 de la noche del día lunes, el presidente de Colombia, en un mensaje radial, de radio, utiliza la radio, no utiliza la televisión,
un mensaje de radio, se dirige a los colombianos en cadena nacional e indica y ordena el desalojo de la corbeta Independiente del Golfo. El mensaje no estaba dirigido a los colombianos. El mensaje estaba dirigido a las tropas venezolanas que estaban en la frontera, que estaban escuchando la radio y escuchando todas las comunicaciones para ver si a las 12 de la noche iban a actuar militarmente contra Colombia o no. Este libro, como yo lo indico, es un libro para que eso no vuelva a ocurrir. Con esto yo finalizo mi intervención el día de hoy. Espero que les haya gustado. Después va a venir una sesión de preguntas y respuestas para que todos la hagan. Los invito a escuchar a los ponentes que vienen ahora. Los invito también a que compren el libro porque es una donación para la Metropolitana, para que lo lean, lo divulguen. Muchas gracias.